Vamos a tratar un tema que va a estar incluido en el examen final y es el catabolismo, es decir, el rompimiento de carbohidratos a nivel ruminal. Recordemos varias cosas. Los rumiantes como vacas, cabras y ovejas consumen forrajes, pero también consumen, por ejemplo, granos como maíz, los concentrados comerciales. Recordemos que todos ellos tienen en general carbohidratos y casi todos esos carbohidratos están compuestos por una unidad específica que se llama glucosa, que la esquematizo acá como este anillo de 6 puntas, siendo cada punta un carbono, porque es un azúcar de 6 carbonos. A modo general, esos carbohidratos que están compuestos así por varias glucosas son quebrados, se rompe este enlace que se llama enlace beta 1,4 por medio de enzimas bacterianas, generando unidades únicas o específicas o individuales de glucosa. Esas unidades de glucosa son a su vez quebradas por otras enzimas bacterianas, generando un sustrato que se llama el piruvato. Pero recordemos que como la glicólisis en el rumen es anaeróbica, es decir, es en ausencia de oxígeno, ese piruvato se degrada aún más y forma algunos compuestos que se llaman ácidos grasos volátiles. Esos ácidos grasos volátiles generalmente son de 3 tipos, uno de 2 carbonos que se llama acético o acetato, de 3 carbonos que se llama propiónico, ácido propiónico o propionato, y de 4 que se llama ácido butírico o butirato. Esos 3 ácidos grasos volátiles se generan, además algunos desechos como dióxido de carbono y metano. Específicamente, los carbohidratos de un vegetal se encuentran en 2 lugares. Imaginémonos que esta de acá es una célula vegetal. Asumiendo que es una célula vegetal, obviamente va a tener pared. Y los carbohidratos se van a encontrar o adentro, en el citoplasma, o afuera, en la pared. En el citoplasma vamos a encontrar algo que se llaman carbohidratos no estructurales. Y afuera vamos a encontrar algo que se llama carbohidratos estructurales porque le dan estructura y le dan firmeza a la célula. Dentro de estos, ¿cuáles encontramos? Celulosa, hemicelulosa y pectina. Y en los no estructurales vamos a encontrar, por ejemplo, el almidón y la glucosa. La glucosa es un azúcar sencillo, el almidón no tanto, el almidón digamos que es compuesto porque son miles, millones de unidades de glucosas pegadas por medio de enlaces alfa 1,6, perdón, alfa 1,4. ¿Listo? Generalmente estos carbohidratos que están aquí al interior de la célula son más rápidamente fermentables en el rumen, es decir, las bacterias los fermentan, los degradan con mayor rapidez. ¿Y qué pasa en una dieta? Cuando a un rumiante, vaca, cabra o oveja, se le empieza a dar, por ejemplo, mayor cantidad de forrajes. Recordemos, los forrajes son fibrosos, por tanto, en sus células va a haber más proporción de pared que de citoplasma. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con granos, ¿cierto? Como maíz, por ejemplo, trigo, avena, cebada o el mismo concentrado comercial, vamos a tener mayor cantidad de citoplasma y menor cantidad de carbohidratos en la pared celular. Es decir, estos carbohidratos que hay aquí en estos granos son más fermentables, ¿sí? Porque son no estructurales. Pero hay otra cosa, cuando hay un exceso y ya el animal come más granos que forraje, pues generalmente se presenta una mayor proporción de producción de ácido propiónico, es decir, el de 3 carbonos, e incluso algo que es, digamos que no es nada benéfico para el animal, que es la producción de ácido láctico. Ese ácido láctico genera algo que se llama una acidosis ruminal, que puede incluso en casos excesivos generar la muerte del animal. Por tanto, recordemos que esta proporción de granos y de alimento concentrado con respecto al forraje debe ser cuidada para no generar estos daños. Vamos a hablar también de una solución buffer. Recordemos un poco, el papel de la solución buffer es que en un medio donde se añadan
ya sean hidrogeniones o sean hidrogeniones, es decir, iones hidroxilo, en una solución, ¿cierto? Aquí en este caso, donde se adicionen iones hidroxilo o donde se adicionen iones hidrogeniones, se van a generar cambios, ¿no? Si yo en agua, por ejemplo, le aplico un ácido, le estoy aplicando una gran cantidad de hidrogeniones, por tanto el pH va a bajar. Pero si yo a esa misma agua le adiciono, por ejemplo, bicarbonato con altas proporciones de hidrogeniones, pues básicamente me va a generar un aumento en el pH. Una solución buffer es aquella que se opone a esos cambios bruscos de pH y los mantiene siempre cerca a la neutralidad. Recordemos también un poco la diferencia entre procesos anabólicos y catabólicos. Recordemos que el metabolismo tiene procesos catabólicos y tiene procesos anabólicos. También hay unos procesos intermedios que se llaman anfibólicos, es decir, donde al mismo tiempo se está generando y se está gastando energía. Un proceso catabólico es todo aquel que coge una biomolécula grande, esquematizada como este muro, y lo degrada a moléculas pequeñas, esquematizadas como bloques, es decir, coge cada uno de estos bloques y los separa. En ese proceso de rompimiento se libera energía en forma de ATP y de cofactores reducidos. El proceso inverso es el proceso anabólico, donde se coge cada una de estas moléculas pequeñas para formar una biomolécula grande. En este proceso, en cambio, se gasta energía en forma de ATP y cofactores reducidos. Hablemos un poco de la glicogenólisis. Como su nombre lo indica, glicogenólisis es el rompimiento del glicógeno. ¿Listo? Glicogénolisis es lisis el rompimiento y glicógeno es la molécula formada por varias formas de glucosa, varias moléculas de glucosa. ¿Dónde se lleva a cabo? En el hígado, en el músculo y en los riñones. ¿Cuál es su objetivo? Degradar esa reserva, ¿cierto? Imagínense que el glicógeno es como ese muro y básicamente se va a coger con una maceta y se va a romper, ¿cierto? Es esta biomolécula del glicógeno para generar pequeñas moléculas de glucosa. Ese cemento que pega estas glucosas básicamente es como el ATP, de tal forma que si yo le pego un macetazo, genero glucosa, pero al mismo tiempo también genero energía. Esa es la función de la glicogenólisis. Romper esa reserva, generar glucosa que va a salir a circulación general, pero también generar energía. Y hablemos también un poco de la capacidad de intercambio catiónico, que la tratamos al principio del curso, en las primeras lecciones. ¿Para qué sirve? Recordemos, esa capacidad de intercambio catiónico va a depender del número y del tipo de coloides, es decir, los agregados que hay en ese suelo. Una alta capacidad de intercambio catiónico quiere decir que esos agregados tienen varias cargas negativas. ¿Y para qué sirven esas cargas negativas? Pues para atraer iones positivos como el calcio y el magnesio. Por tanto, todo suelo con alta capacidad de intercambio catiónico generalmente tiene muy buenas reservas de calcio y de magnesio. ¿Listo? Entonces, de esta manera, capacidad de intercambio catiónico alta va a generar que un suelo sea más resiliente, es decir, que resista de mejor manera cambios bruscos en la cantidad de hidrogeniones, es decir, no va a generar procesos de acidez, va a resistir de buena manera las lluvias y también va a absorber de mejor manera los fertilizantes.